¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche, grabando desde el Panteón Mezquitán. Iniciamos. De la noche, espero que se le estén pasando genial. Estamos aquí en el especial de Día de Muertos. Como les había comentado hace un momento, estamos desde el Panteón Mezquitán realizando esta reseña, y por supuesto que no podemos permitir que los muertos regresen al más allá sin haberse llevado recomendaciones literarias. Y bueno, espero que se le estén pasando bien en este Día de Muertos, visitando a sus seres queridos o montando un altar. Y por supuesto que al final del video les vamos a mostrar algunas tomas que hicimos dentro del mismo panteón, de algunas tumbas que ya están arregladas, altares, catrines, catrinas, y bueno, pues es toda una fiesta lo que es Día de Muertos. Y bueno, pues las reseñas que les tenemos preparados este día, se trata de 2 libros, hoy tenemos 2 libros para hablar de ellos, y vamos empezando con estas reseñas. ¿Has escuchado una pequeña vocecita que te dice que lastimes a alguien, que hagas daño, que hagas alguna maldad, al cabo que nadie te va a cachar? Y bueno, si este es tu caso, entonces te vamos a recomendar el libro del escritor David Colcraver, escritor originario de Colombia, que es encargado de la editorial Alas de Cuervo, que nos muestra su más reciente obra, El demonio de la perversidad. Y bueno, pues la forma como para poder abordar esta reseña tendríamos que abordar lo que viene siendo considerada la perversión. David Colcraver nos plantea una perspectiva de la perversión en la que todos nosotros parecemos que forma parte de nuestra naturaleza la maldad, que esto consiste en hacer daño, en lastimar a un ser vivo, incluso a un ser querido o hasta a un desconocido. Pero que al momento que nosotros expresamos esta maldad, pareciera una forma placentera, como algo satisfactorio, o tratar de satisfacer algo que pareciera que nos abruma, pero que la sociedad nos enseña que tenemos que saber lidiar con ese tipo de presión, pero que aún así dentro de nosotros se gesta esta maldad y querer satisfacerla haciendo daño a alguien o también a varias personas. Hubo un escritor que por supuesto esta obra está dedicado a él, que se trata de Edgar Allan Poe, que planteaba el mentado imp, que nosotros lo entendemos también como un demonio de la perversión, algo que está dentro de nosotros que nos empuja a hacer y a cometer fechorías, actos indescriptibles o aborrecibles, que socialmente son rechazados, pero que se está gestando dentro de nosotros, que pueden existir en el exterior reglas, normas que nos indican cómo tenemos que convivir, pero que ese demonio está en cada uno de nosotros. Los siguientes relatos tienen que ver con el demonio de la perversión, en cómo de alguna manera las personas terminan dejando libre a este demonio, o viceversa. También cómo este demonio va influyendo poco a poco en la personalidad de los sujetos para cometer los actos más aborrecibles. El ser humano es una de las pocas especies de animal que puede matar o hacer sufrir a otro por simple placer y no necesariamente por instinto. Okay. Y bueno, a través también de algunos relatos ficticios podemos ver cómo la perversión puede tomar forma de algún demonio, de un espíritu maligno a través de estos relatos, o incluso también cómo este espíritu puede hacer despertar la maldad que hay interna en los sujetos, como una especie de locura
pero más allá de una locura, algo que en realidad forma parte de la naturaleza humana, que nos lleva a nuestra propia destrucción o a la destrucción de otros, y que tarde o temprano termina saliendo. Uno de los relatos que me encantaron de este libro es Requiem et Major, es donde vemos cómo el demonio de la perversión puede influir también en medios artísticos, en este caso a través de la música. Vemos cómo un gran compositor musical que ya se encuentra en la decadencia de su etapa artística, hasta que consume una extraña bebida que tiene el nombre de este demonio en términos griegos, y que a través de esta bebida su talento artístico comienza a aflorar y vuelve a tocar música, pero necesita reproducir las mejores y perfectas notas musicales, y para ello el demonio de la perversión termina ayudando en crear las notas, pero obviamente todo esto no es de gratis, ya que la siguiente nota musical que va a crear tiene que ver con el dolor, con la agonía humana, y para eso capturará personas a las que va a someter a las peores torturas para poder conseguir esas notas musicales. Teatro Postmortem es un relato que nos comparte cómo la maldad puede seguir existiendo más allá de la muerte. El demonio de la perversidad sigue prevaleciendo a pesar de la tumba. Un relato macabro que tiene que ver con una fotografía maldita. El descendiente del familiar que está retratado recibe como herencia la casa junto con las fotografías, y comenzará a despertar en él los antiguos recuerdos que le hacían transmitir estas emociones tan inquietantes que genera esta fotografía, que le pertenecieron a Leonora, su bisabuela, una persona con una imagen tan inquietante y tan macabra que su maldad sigue transmitiéndose a partir de estas fotografías. La perversidad del sueño es un relato que nos habla cómo parte del placer de la maldad también consiste en querer controlar cosas, que aparentemente hay situaciones que se ven como en apariencia buenas o normalizadas o completamente en beneficio para otros, que precisamente es el controlar, el querer dirigir a otros. Y en este caso el personaje encuentra la habilidad para controlar el sueño, pero también habrá terribles consecuencias al tratar de imponer las reglas propias al mundo onírico. Caucho Negro también fue uno de mis relatos que me encantó, que este relato es muy impresionante porque no solamente todo tiene que ver con ficción. Un cuento termina inspirándose de situaciones reales o de eventos que está atravesando una población. En este caso, el relato de Caucho Negro tiene que ver por una situación terrible que atravesó Colombia, que tiene que ver con la guerra. Y aquí podemos ver cómo un personaje que vio cómo su padre fue arrestado injustamente por un soldado, y aparte uno de los soldados ultraja a su hermana, comienza a gestarse en él un plan de venganza para poder deshacerse de la persona que destruyó a su familia. El demonio de la perversión en este relato tiene que ver no solamente la maldad individual, sino también la maldad social, de cómo en este caso la guerra, que lleva a cabo la destrucción de la vida de muchos inocentes, y es sobre todo que es una situación que atravesó también Colombia, y vemos una historia demoníaca que tiene que ver con el trasfondo, la guerra, tiene que ver con justamente esa maldad que se transmite en eventos bélicos, el por qué querer destruir a toda una población simplemente por diferencias ideológicas y políticas, que eso ha conllevado a las peores desgracias. Y ahí vemos cómo también el demonio de la perversión también tiene que ver con la destrucción de un pueblo, e incluso pues también hasta toda de una nación. Y otro de los relatos que me encantó de este libro fue Los Niños Dulce, un relato que se basa en una leyenda que tiene que ver con los espíritus de unos niños a los cuales les tienen que dejar caramelos y llamarlos por una frase que es como una especie de conjuro para que estos niños vengan y se lleven los dulces. Al mismo tiempo podemos ver la historia que también se relaciona con esta leyenda y que tiene que ver con un orfanato y la desgracia que se desató en ese orfanato. Los relatos que conforman el libro
son historias que nos hablan tanto de la maldad individual como la maldad colectiva. El placer y el goce por simplemente destruir algo, a alguien, controlar a otros, o también la satisfacción de ver reducido a la nada o a pedazos a una persona que hizo daño. Es como de, me la haces, me la pagas, te voy a pagar con la misma moneda, pero te voy a hacer lo peor. Como por ejemplo en el relato de Caucho Negro, uno puede decir, voy a hacer justicia, pero ¿qué tanto dentro de esa justicia, dentro de esa venganza? En realidad no es tanto porque uno le hicieron daño, sino porque uno quiere esparcir el daño tomando como justificación un daño personal. Es como estos eventos de si ejecutamos a un asesino, eso nos convierte también a nosotros en un asesino. Y también creo que estas historias tienen un trasfondo muy filosófico que me hace recordar la frase de Nietzsche que dice que tenga cuidado el que lucha con monstruos porque puede convertirse en uno. Y bueno, esto nos habla de que nosotros, los seres humanos, no somos independientes de la maldad. No es que hayamos nacido siendo inocentes, sino que nacemos con ciertos instintos, con ciertas pulsiones que vamos a tratar de satisfacerlas también por medio de la destrucción, hasta que crecemos y conocemos algo que se llama sociedad, que nos va a poner una serie de reglas para saber convivir entre todos los integrantes, y si no se acatan estas reglas obviamente hay consecuencias. Por lo tanto, el demonio de la perversidad se aprovecha para poder sacar un poco de la maldad que tenemos nosotros y que hemos guardado durante tanto tiempo a pesar de estas reglas. Relatos que ahora en el aspecto técnico, los cuentos son muy buenos, también tienen nivel de gore para los que nos encanta todo lo que tiene que ver con la sangre, la destrucción de los cuerpos, pero las historias están muy bien elaboradas, sobre todo la historia del músico. No, ahí te mencioné el título del relato, pero se me olvidó. El relato, que es el primer relato, el del músico, la verdad, ese me fascinó, porque habla cómo trata de alcanzar la perfección a través de una obra, pero para ello tendrá que torturar y exponer en la agonía a otros, por lo cual también se puede utilizar el arte para hacer sufrir a otros. Bueno, esta es la reseña del libro El demonio de la perversidad, y vámonos con el siguiente libro, Historias de Barqueros, de la escritora Danae Terríquez y Salvador Carrillo. Se trata de una colección de cuentos de terror que el libro en sí te lo puedes acabar en un solo día. Son relatos muy cortos, pero que sin importar el tamaño del cuento nos transmite un horror en grandes magnitudes. Cada uno de ellos transmite un estilo distinto y único que los hace como muy propios en la creación de esta colección de historias de barqueros. Este matrimonio de escritores iniciaron con el proyecto de podcast La Barquera de Tuonela, que lo pueden encontrar en Spotify. Y se trata de un podcast donde ellos reúnen historias de escritores y son narradas por el personaje de la barquera de Tuonela, que si nos remontamos a la antigua Grecia podemos comprender lo que es la cultura de la muerte. Y para los griegos, cuando alguien moría tenía que dejarle unas monedas en los párpados para que cuando su alma viajara al inframundo tenía que atravesar el río de Caronte. Y para esto, con la moneda servía como pago para darle al barquero, que ayudaría al difunto a trasladarse y poder llegar al Hades. Mientras tanto, bueno, pues aquí la barquera de Tuonela, aparte de que recibe su pago, aprovecha para escuchar la historia que los llevó a la muerte a las ánimas. Bueno, en Historias de Barqueros precisamente se retoma este proyecto y vamos a ver almas torturadas, almas del inframundo que han sufrido las peores formas, y por supuesto lo que tiene que ver el género de horror. Este matrimonio, cada uno tiene un estilo distinto. Por ejemplo, vamos a conocer que las historias de Sal Carrillo tiene que ver más que nada con esta tradición del slasher. ¿Qué es el slasher? Es este subgénero de horror en donde vemos cómo personajes inocentes pueden caer en manos de personajes siniestros que, sin importar que no hayan hecho ninguna maldad, a diferencia de otros cuentos en donde un personaje comete una acción y a través de esa acción recibe como consecuencia una historia, bueno, por lo que viene siendo la intervención sobrenatural como forma de castigo,
Aquí no necesariamente ocurre eso, sino que lo hace aterrador es precisamente ver cómo un personaje inocente puede ser destruido por un ser grotesco o un ser aterrador, o sufrir uno de los peores destinos a manos de estos seres. Como en el relato, hay alguien en casa que trata de una mujer policía que va a ayudar a una anciana, ya que ella comenta que alguien se ha metido a su casa, un intruso, y bueno, vamos a ver en esta historia justamente lo que acabamos de comentar, cómo un personaje inocente puede caer a manos de un ser completamente siniestro. Y bueno, también podemos encontrar en el estilo de Sal Carrillo criaturas sobrenaturales, la intervención de lo sobrenatural que irrumpe en la realidad para arruinar la vida de los personajes. En cambio, Danae Terríquez, ella aborda más lo que viene siendo el terror psicológico, historias que nos dejan dudando si realmente es producto de lo sobrenatural o producto de la mente que está viviendo el personaje. Ella plantea algunas situaciones desde obsesiones, fijaciones, ideas inquietantes y sobre todo angustia que puede atravesar el personaje, que terminará en una situación insólita, como simplemente desde un simple acuario puede ocurrir una historia realmente angustiante. Y bueno, ¿y por qué pongo como ejemplo un acuario? Porque precisamente uno de los relatos de este libro tiene que ver con un acuario, que nadie imaginaría cómo este establecimiento donde venden animales marinos, tanto de agua dulce como de agua salada, pudiera ser el escenario de una trama muy angustiante. Y bueno, y que tiene que ver también con transformaciones. Y también vemos por el lado de ambos historias de fantasmas. Lo aterrador de los fantasmas no es el hecho de que sea un muerto que regrese de la muerte, sino ver cómo la muerte se convierte en un ciclo, en una especie de bucle que se repite constantemente, y lo peor de todo es no tener memoria de eventos posteriores, sino solamente del pasado que termina repitiéndose dentro del fantasma. Estos bucles, estos tiempos tan encerrados, no solamente ocurre con los muertos, también ocurre con los vivos, como vamos a verlo en uno de los relatos, en donde una chica que por simplemente el hecho de ver su reflejo en un cuchillo despertará en ella uno de los eventos más traumáticos de su vida, y veremos cómo termina repitiéndose este ciclo. Y también vemos algunas criaturas sobrenaturales, que el horror consiste en el miedo de lo desconocido, que no sabemos cómo es que estos seres llegan a transgredir la realidad, y lo peor de todo, que nosotros terminamos siendo su presa. Situaciones cotidianas que vivimos día a día y que pueden ser irrumpidas por un ente sobrenatural que nos pueda arrastrar con ellos al peor de los mundos. Los cuentos de horror no solamente sirven para poder transmitir miedo, también sirven para poder abordar las situaciones que vivimos cotidianamente, y que eso puede convertirse en algo espantoso, como podemos verlo en el relato de Depilación, el costo por el precio de la belleza. Y es que si abordamos, por ejemplo, las personas que están dispuestas a tener una imagen estética para conceder un deseo de vanidad, podemos ver cómo los tratamientos de belleza en la realidad llegan a ser algo tortuosos. Por ejemplo, simplemente el hecho de hacerse tintes en el cabello, eso incluye que el cabello se tenga que calentar y se siente un calor insoportable en lo que viene siendo en el cuero cabelludo, o simplemente el hecho de la depilación, que es lo que viene siendo este relato, que en depilación estamos hablando de arrancar desde la raíz un vello, y que es uno de los procedimientos para la belleza más dolorosos, pero el terror consiste en exagerar estas situaciones para podernos plantear la idea que nos transmiten este tipo de situaciones tan cotidianas. En el relato de Depilación, el costo por el precio de la belleza no solamente es muy alto, es un relato que nos aborda más allá del dolor. Lo que pudiera ser una situación tan vanidosa puede convertirse en el peor método de agonía que puede llegar a existir. Tiene un precio ser guapo, y entre el precio tiene que ver el exponerse a uno de los peores sufrimientos y tormentos.
También entre los relatos podemos ver cómo la realidad comienza a disociarse en alguna de estas historias. Personajes que tenían una vida cotidiana y de repente sus vidas fueron irrumpidas por algún evento insólito que comienza a darles un giro por completo a su vida, trastornándolos por completo y haciéndonos dudar si lo que está viviendo el personaje es una realidad o es algo que solamente se está creando en su mente. Pero aún así, aunque fuera dentro de su mente, qué aterrador el estar, simplemente el hecho de ver algo que otros no pueden ver y vivir y sentir algo que otros no pueden llegar a experimentar. Esto es parte de lo que viene siendo Historias de Barqueros, de los escritores de Anaete Ríquez y Cel Carrillo. Se trata de su primera obra y esperamos que ellos lleguen a sacar nuevos libros que tengan que ver justamente con la barquera de Tuonela. Un libro muy accesible, la verdad tiene un precio, no es nada caro, y con ello se pueden conseguir para obtener una firma y conozcan su proyecto que viene siendo La Barquera de Tuonela. Bueno, pues hasta aquí les dejamos las reseñas Criaturas de la Noche, les dejamos con estas dos interesantes recomendaciones y disfruten su Día de Muertos y por supuesto no nos vamos sin antes decirles descansen en paz. Timo yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe.